Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, porque este video lo van a ver, vaya a ser en qué momento. Eh, no es la primera vez que hago el chiste, de hecho, esta es la grabación número 6 o 7, creo. Todas las anteriores salieron mal. Decidí que lo más sano mentalmente para mí y para ustedes es que en lugar de hacer una única grabación larga, vaya sacando grabaciones cortitas hasta donde salgan bien y borrando los últimos minutos. Es la primera vez que doy clases así. Mi nombre es Martín. El cuatrimestre que viene van a escucharme mucho en esta clase de presentaciones para la materia de evolución. Espero que para esa altura tenga un poco más dominado el sistema. Lamento mucho que tengamos que hacerlo así, sobre todo a mí me gusta mucho interaccionar y hacer preguntas y que sea un ida y vuelta. Pero bueno, es lo que hay y lo que nos tocó, así que ténganme paciencia. Una de las ideas de esta clase va a ser que eh, ustedes después puedan hacerme preguntas sobre esto para que no sea todo un monólogo, entonces va a ser todo un monólogo, pero para que después puedan sacarse las dudas. Así que haremos un Zoom o un Skype o un Hangout o un Duo o una de las miles de millones de herramientas que hay para que realmente podamos hablar. La unidad 5, que es la que me toca hablarles hoy, después vamos a tener otra de taxonomía microbiana, mucho más interesante. Esta tiene que ver con crecimiento y control de los microorganismos. Y lo que están viendo acá es una Escherichia coli, que al principio está marcada, es esa que está en rojo, que la pueden ir siguiendo ahí, que cada 20 minutos se divide y da lugar a otra célula que después da lugar a otras dos. Entonces un crecimiento que, como verán al principio, es lento, empieza a aumentar rápidamente de forma exponencial hasta que explota de la misma forma que este virus que está impidiendo que tengamos clases lo hace. Ahora, esto es una situación ideal donde la bacteria tiene todos los nutrientes que necesita y puede crecer ilimitadamente, pero en el mundo real las cosas por suerte no son así, y en el mundo de los microorganismos tampoco. Entonces, ¿qué le pasa a esta misma E. coli si le ponemos un antibiótico que impida la división celular? Bueno, lo que le pasa es esto, es que va a crecer, va a crecer, va a crecer, y como no se puede dividir, se va a morir. Entonces lo que era un crecimiento exponencial ahora ya no lo es más y responde a otro tipo de modelo. Incluso ni siquiera es lineal el crecimiento de esto. Y entonces es importante hablar que o distinguir que cuando hablamos de crecimiento nos referimos a dos cosas distintas. Por un lado está el crecimiento, lo que le pasa a estas bacterias de acá, que están creciendo de tamaño. ¿Y cómo están creciendo de tamaño? Porque los constituyentes celulares, las biomoléculas, están aumentando, porque está comiendo y está produciendo un montón de cosas. Ahora, esta es la primera etapa de crecimiento, que es el crecimiento celular. Una vez que el crecimiento celular ha alcanzado su máximo, ya es crítico, lo que hacen los microorganismos es dividirse. Entonces eso es en realidad la segunda etapa de crecimiento, que es lo que se refiere al crecimiento de individuos de la población, de microorganismos de la población, que se da con la división celular. Me gustaría haber dicho esto de otra forma distinta, pero como no voy a grabarlo de vuelta, queda así y después me preguntarán o lo leerán. Ahora, ¿qué necesitan los microorganismos para crecer? Los microorganismos para crecer necesitan lo mismo que todos los seres vivos, los famosos CHOMPs, que ya lo habrán visto en biología general, ¿sí? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. A mí cuando Pablo me lo mencionó al principio, obviamente pensé en los CHOMPs, me puse muy contento, después descubrí que en realidad hacía referencia a estas cosas que no son tan ricas, que representan casi toda la biomasa de los seres vivos. ¿Sí? El 95% del peso de estos macroelementos o macronutrientes forman lo más importante de la composición celular. Porque se utiliza para todo, se utiliza para ácidos nucleicos, se utiliza para proteínas, se utiliza para lípidos. Entonces uno va a tener carbono, hidrógeno y oxígeno en todas estas moléculas orgánicas, nitrógeno en los aminoácidos, fósforo en los ácidos nucleicos, azufre en otros aminoácidos. Entonces esto es lo más importante. ¿De qué es el otro 5% de las células? Bueno, el otro 5% son los micronutrientes y en menor medida los oligoelementos, donde ahí que tenemos. Bueno, ahí vamos a tener el potasio, el magnesio, el hierro, el calcio, el sodio. Está en un orden decreciente lo que ven ahí, hasta llegar a algunos más raros como el zinc, incluso el molibdeno, el níquel, podría estar incorporados. Estos otros compuestos van a ser necesarios para la síntesis.
Bueno, obviamente se nota acá que hubo un stop y eso es porque en realidad no tenía que decir síntesis de nada, sino que lo que quería decir es que estos elementos son importantes como constituyentes celulares también en distintos procesos. Por ejemplo, el potasio muchas veces se utiliza para el funcionamiento de algunas enzimas. Lo mismo pasa con el calcio, lo mismo pasa con el magnesio. Y muchas veces estos mismos iones funcionan formando parte de distintos cofactores. Entonces van a estar presentes en ellos. Y otras veces algunos de ellos, como por ejemplo el hierro, van a formar simplemente parte de algunos cofactores o de los citocromos que van a estar en lugares muy particulares de la célula o asociados a procesos muy particulares de la célula, como podría ser la respiración oxidativa, ¿no? Mientras que otros, como por ejemplo el calcio, van a ser importantes para la formación de algunas estructuras celulares, como podrían ser las endosporas de algunas bacterias que después tienen o muestran gran resistencia al calor y de las cuales vamos a hablar más adelante. Y otros, como por ejemplo el zinc, también no solo son importantes para algunas enzimas, sino que a veces están relacionados con procesos de regulación o incluso algunos de estos iones directamente interactúan en procesos del metabolismo en sí. Ahora, tanto los macronutrientes como los micronutrientes como los oligonutrientes tienen que ser provistos para que los microorganismos puedan crecer o los microorganismos los tienen que tomar de alguna fuente natural. Cuando hablamos de los macronutrientes, el carbono, que es quizás el más importante de todos, obviamente viene de distintas fuentes de carbono, de los cuales el más universal de todos es la glucosa, porque la glucosa es una fuente de carbono que puede ser utilizada por prácticamente todos los organismos que existen sobre la Tierra. No por todos, porque algunas arqueas no pueden utilizar la glucosa, pero prácticamente por todos. Pero sin embargo tenemos otras fuentes de carbono. Estas filminas se las choreé a una presentación de Diego, probablemente ya las han visto. Pero hay otras fuentes de carbono que pueden ser más complejas, como disacáridos, como la sacarosa, o incluso polisacáridos, llegando a algunos más complejos como fuentes de carbono que sirven como reserva, como el almidón. Cuando uno produce medios de cultivo para la producción de organismos, una de las cosas que tiene que hacer es utilizar fuentes de carbono que den buenos crecimientos, si es que lo que uno está buscando es crecimiento de biomasa, y que sean lo más baratas posibles. Entonces se termina recurriendo a fuentes de carbono de descarte de otras industrias, como podría ser la melaza de azúcar, o los sueros, o harinas, o restos de harinas, etc. Ahora, el otro componente fundamental para la formación tanto de proteínas como de ácidos nucleicos, etcétera, es el nitrógeno. Y el nitrógeno puede venir tanto de fuentes inorgánicas, uno puede agregar simplemente urea, o puede agregar algún nitrato, o puede agregar, no sé, ahí que tenemos hasta amoníaco podemos agregar. Entonces los microorganismos van a utilizar esa fuente de nitrógeno inorgánica para fabricar los aminoácidos. Pero también les podemos poner ya directamente los aminoácidos o digestión de proteínas como son las peptonas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con el resto de los elementos? Porque acá con estas dos fuentes lo que solucionamos es el carbono, el oxígeno, el hidrógeno y el nitrógeno, pero no estamos proveyendo todo. Si ponemos peptonas, obviamente podemos estar agregando algunas cosas más, como fuentes de azufre, etcétera, que si ponemos urea no van a estar. Bueno, el resto de las cosas las podemos proveer con otras fuentes más complejas, como podría ser el extracto de levadura, el extracto de malta, o distintos hidrolizados complejos que van a proveer no solamente de los micronutrientes, sino también de los oligoelementos y los elementos traza que estamos necesitando. Y además de eso, también algunas veces tenemos que agregar lo que se conoce como factores de crecimiento. Los factores de crecimiento hacen referencia a tanto vitamina como eh, a otros elementos que las células no pueden sintetizar. Por ejemplo, si vamos no a microorganismos, sino a nosotros, a los seres humanos, nosotros somos incapaces de sintetizar aminoácidos aromáticos. No podemos ni hacer ni triptofano, no podemos hacer fenilalanina y no podemos hacer tirosina. Entonces, esos tres compuestos nosotros los tenemos que tomar de la dieta.
A los microorganismos les pasa lo mismo, no todas las rutas metabólicas están completas, entonces hay muchos compuestos que no pueden sintetizar por su propia cuenta. Y para eso tienen que tomarlos del medio, de alguna forma. Bueno, esos compuestos se llaman factores de crecimiento y generalmente se referencia a vitaminas o aminoácidos esenciales que el microorganismo no pueda fabricar. Bien, ¿cómo se nutren los microorganismos? Ustedes saben que el metabolismo es una serie de procesos bioquímicos muy complejos, todos conjugados, que se ven en el interior celular, que los dividimos en dos grandes grupos. Los dividimos en los procesos del catabolismo, que tienen que ver con los que generan energía, que son aquellos en los cuales a partir de sustratos, estos son oxidados para dar productos y se obtiene energía que es almacenada en alguna forma, como por ejemplo en el ATP. Y los procesos del anabolismo, que tienen que ver con la síntesis de macromoléculas a partir de monómeros para los cuales se consume energía. Estos macromoléculas son importantes para el crecimiento celular, entonces en ellas tenemos la síntesis de aminoácidos, la síntesis de péptidos, la síntesis de fuentes de carbono de reserva o no, de otra fuente de carbono o de bases nucleotídicas o de ADN o de ARN o lo que sea. Bien, todos estos procesos que se dan en el interior de las células se dan en todas las células, los procesos de catabolismo y el anabolismo. Otra de las cosas que nos interesa en la nutrición celular y para el crecimiento celular es de dónde obtienen energía los organismos. Y ustedes desde biología general saben que la energía se puede obtener de fuentes químicas o de fuentes lumínicas. Cuando la obtienen de fuentes lumínicas, uno habla de una fototrofia y generalmente referíamos a los fotoautótrofos. Y cuando hablamos de fuentes químicas, lo diríamos en dos grandes grupos. Fuentes químicas, ya sean de origen orgánico, como podría ser la glucosa, la cual es oxidada, como pasa en los heterótrofos, o fuentes inorgánicas, químicas inorgánicas, como por ejemplo el ácido sulfhídrico, que también puede ser oxidado para dar lugar a azufre, como hacen algunas bacterias de ambientes ácidos extremos, como por ejemplo acá tienen al Thiobacillus thioxidas. Bien, ahora esto es un poco más complejo en realidad, porque no todos los organismos que obtienen fuentes de energía de la luz, por ejemplo, son fotoautótrofos. Por ejemplo, hay arqueas que utilizan bacteriorhodopsinas para producir ATP, pero no fijan carbono. Entonces, la parte de fotótrofo está bien, pero la parte de autótrofo no está bien porque no están fabricando su propio elemento a partir de una fuente inorgánica de carbono, como es el dióxido de carbono. Entonces, esto lo tenemos que dividir de una forma un poquitito más compleja. ¿Cómo entonces? Bueno, lo que tenemos que prestar atención es que hay tres elementos que nos interesan. Por un lado, ¿cuál es la fuente de energía primaria? Que puede ser tanto química como lumínica, como dijimos recién. Por otro lado, ¿cuál es la fuente de electrones? Y por otro lado, ¿cuál es la fuente de carbono? Si la fuente es química, estamos hablando de quimiótrofos. Si es lumínica, estamos hablando de fotótrofos. Ahora, si la fuente de electrones es orgánica, vamos a estar hablando de organótrofos, mientras que si es una molécula inorgánica, vamos a estar hablando de litótrofos. Y por último, si la fuente de carbono es el dióxido de carbono, vamos a estar hablando de autótrofos, mientras que si es una fuente orgánica de carbono, vamos a estar hablando de heterótrofos. Todas estas cosas se pueden combinar entre ellas para dar, por ejemplo, muchas de las cosas que tenemos acá abajo, como quimio-organotrofos, nosotros, quimioautótrofos, algunas bacterias, ¿sí? O quimiolito-autótrofos, en realidad algunas bacterias que no utilizan sol, sino que utilizan moléculas inorgánicas para obtener energía, pero como fijan dióxido de carbono, los vamos a llamar autótrofos. Fotolito-autótrofos, como pasa con las plantas, ¿sí? Que utilizan como fuente de energía la luz, fijan dióxido de carbono, y moléculas inorgánicas como dadores de electrones. ¿Sí? Ustedes saben que las plantas utilizan como fuente de electrones al agua, por eso liberan oxígeno. O finalmente, fotoorgano heterótrofos, como pasa en algunas algas o bacterias que utilizan la luz, pero que no fijan dióxido de carbono. Hay muchos microorganismos que utilizan la luz para obtener energía, pero que necesitan de otras fuentes de carbono orgánicas para trabajar. Muchas arqueas que utilizan bacteriorhodopsina, por ejemplo, no sé si lo acabo de decir o no,
la bacteriorhodopsina forma canales donde utilizan la luz para directamente fabricar ATP. Ahora, no tienen un ciclo de Calvin con el cual fijar dióxido de carbono después. Entonces, ¿para qué usan ese ATP? Bueno, lo utilizan para los procesos que vimos antes, los procesos que tienen que ver con el anabolismo para fabricar moléculas, ¿sí? Y el catabolismo lo siguen haciendo igual. Entonces, ¿de dónde sacan el carbono? Bueno, lo sacan de moléculas que consumen orgánicas del ambiente para obtener determinados productos y después, mediante procesos anabólicos, fabricar otras cosas que necesiten, aprovechando el ATP que fabricaron con estas bombas. ¿Mm? Ahora, nosotros estamos hablando de microorganismos, entonces para los microorganismos, para el estudio de microorganismos en el laboratorio, uno tiene que utilizar medios de cultivo. ¿Qué es un medio de cultivo? Bueno, es cualquier preparación, ya sea líquida como esta de acá, supongo que las habrán visto en libros, lamentablemente todavía no las usaron en el laboratorio, o sólidas como esta de acá, que es básicamente lo mismo con el agregado de un material de soporte, que puede ser, que es siempre agar-agar, ¿sí? Antes se utilizaba gelatina, ahora se utiliza agar-agar. La gelatina antes era buena para todos los organismos que no comían gelatina. Cuando comían gelatina, obviamente se derretía el medio de soporte, entonces quedaba líquido abajo. El agar-agar es un soporte que se obtiene a partir de algas que casi no existen organismos, son muy pocos los microorganismos que son capaces de degradarlo, entonces al ser tan estable sirve como medio de soporte general. También uno podría utilizar otros como alginato, hay un montón de medios de soporte que pueden ser incluidos, pero el agar-agar es el más común de todos. Ahora, de esta forma, con los medios de cultivo, nosotros lo que podemos hacer es estudiarlos, identificarlos, caracterizarlos, decir cómo son las colonias, cómo crecen, cómo se nutren, etcétera, etcétera, etcétera. Los medios de cultivo se dividen en dos grandes grupos, que son medios de cultivo complejos y medios de cultivo sintéticos o definidos. Como a nosotros los microbiólogos nos gusta decir todo al revés, los medios de cultivo complejos son los que son fáciles de hacer, mientras que los sintéticos o definidos son los que son difíciles de hacer. ¿Y eso por qué es así? Llamamos medio complejos a aquellos medios donde no sabemos exactamente cómo los hemos elaborado, mientras que llamamos medios sintéticos o definidos a aquellos que conocemos absolutamente toda su composición. Por ejemplo, y acá me adelanté de filmina, tendría que haberme quedado en la anterior, cuando a un medio de cultivo nosotros le ponemos glucosa, peptona y extracto de levadura, es un medio complejo. ¿Por qué? Porque la glucosa la conocemos, sabemos cuál es la composición, pero en la peptona nosotros tenemos una mezcla de péptidos de pequeño tamaño que no sabemos exactamente cuánto a cada aminoácido le estamos dando. Cuando le agregamos extracto de levadura, sabemos que le estamos poniendo vitaminas, sabemos que le estamos poniendo factores de crecimiento que quizás ese microorganismo necesita, pero no sabemos muy bien qué o cuáles de cada uno de esos compuestos estamos agregando. En cambio, en un medio sintético, nosotros lo que hacemos es ponemos una fuente de carbono que conozcamos, podría ser glucosa, una fuente de nitrógeno que conozcamos y que podamos definir muy bien, como por ejemplo podría ser, no sé, sulfato de amonio. Entonces tenemos una fuente de nitrógeno o nitrato de potasio o la que sea. Y después vamos a tener que agregar todos aquellos compuestos que vayan a ser necesarios, en pequeñas cantidades incluso. Vamos a tener que agregar biotina, vamos a tener que agregar los aminoácidos que hagan falta, vamos a tener que agregar cada una de las vitaminas necesarias, todas en cantidades definidas. Entonces, por eso se lo llama sintético definido, porque conocemos exactamente la composición de cada uno de ellos. Lo bueno de los medios sintéticos o definidos, que nos sirven muchas veces para estudiar cómo es el metabolismo, porque nosotros podemos, por ejemplo, poner todos los elementos que necesite un microorganismo para crecer, asegurando que esté todo, excepto la fuente de carbono. Y después ponemos distintas fuentes de carbono y vamos viendo si los microorganismos crecen o no crecen. Entonces así podemos definir cuáles de las fuentes de carbono comen o no comen. Lo mismo podemos hacer, por ejemplo, para el nitrógeno, poner una fuente de carbono universal como sea la glucosa y luego ir probando distintas fuentes de nitrógeno para ver cuáles son los organismos capaces de utilizar y cuáles no. Eso con los medios complejos no lo podemos hacer porque obviamente no estamos sabiendo bien qué es lo que agregamos a su composición. Ahora, los medios también los podemos clasificar por su función, esto supongo que ya lo habrán visto, en medios de uso general o no selectivos, que son aquellos que están hechos para que crezca casi todo lo que podamos, medios selectivos, que son aquellos en los cuales agregamos uno o varios componentes que permiten o no permiten el crecimiento de determinados microorganismos. Entonces,
Por ejemplo, si nosotros ponemos antibióticos en un medio de cultivo, antibióticos de amplio espectro, lo que vamos a hacer es evitar que crezcan la mayoría de las bacterias. Si yo a un medio de cultivo le pongo ampicilina, van a crecer solamente las bacterias que sean resistentes a la ampicilina o las levaduras, por ejemplo, que no tienen ningún problema con esa clase de antibióticos. Por el contrario, si yo no quiero que crezcan hongos o eucariotas, voy a poner algún inhibidor de estos, como puede ser, por ejemplo, la cicloheximina. Entonces, cuando le ponga cicloheximina, voy a evitar que crezcan los eucariotas y voy a permitir que crezcan solamente las bacterias. Y además tenemos a los medios diferenciales que tienen alguna sustancia que nos permite diferenciar entre distintos grupos de microorganismos que estén creciendo en el medio de cultivo. Ahora, todas esas cosas que nosotros le estamos dando en el medio de cultivo son los nutrientes que va a necesitar el microorganismo. Pero además de eso, le tenemos que proveer de distintas condiciones para que puedan crecer, para que puedan utilizar esos compuestos para nutrirse, aumentar de tamaño y dividirse eventualmente. Este señor de acá, que ven en la filmina, Victor Shelford, es un ecólogo que se lo conoce por la famosa ley de Shelford, que es una ley que es válida para todos los organismos. Él dice que cada organismo se encuentra limitado para desarrollarse por los factores ambientales o por la combinación de estos factores ambientales. Y que hay condiciones de mínima, condiciones de máxima y condiciones óptimas, que son los límites de tolerancia que tienen los organismos para vivir en esos ambientes. Esto es válido para todos los organismos, entonces nosotros tenemos condiciones mínimas de temperatura a las cuales podemos sobrevivir y máximas de temperatura a las que podemos sobrevivir, por ejemplo. Lo mismo pasa para los microorganismos. Ahora, ¿cuáles son las condiciones para los microorganismos cuando hablamos de esta ley o de estas condiciones que tienen que cumplir? Bueno, básicamente la temperatura, la concentración de solutos que está relacionado con la actividad de agua, con la disponibilidad de agua, el pH, o sea, hay organismos que les va a gustar vivir en ambientes más ácidos, otros que les va a gustar vivir en ambientes más neutros o más tirándose al lado de los alcalinos, la concentración de oxígeno e incluso condiciones como la presión barométrica o la radiación electromagnética, por nombrar solo algunos de ellos. Ahora, como los microbiólogos somos recontra creativos, le hemos puesto nombre a los organismos dependiendo de cuáles sean los óptimos y los límites en los que sobreviven. Entonces, por ejemplo, hablamos de organismos osmotolerantes, aquellos microorganismos que son capaces de crecer en condiciones osmóticas importantes, ¿sí? En condiciones osmóticas que van tirándose a lo extremo. Ahora, vamos a llamar halófilos a aquellos que les gusta vivir en estas condiciones, con, por ejemplo, altas concentraciones de cloruro de sodio. Cuando hablamos de pH los vamos a dividir en acidófilos, para aquellos que prefieren pH tirando ácidos, neutrófilos, para aquellos que viven en pHs o que tienen óptimos de crecimiento en pH cercanos a 7, y alcalófilos, para aquellos que prefieren crecer en ambientes tirando hacia lo alcalino, que son muy pocos los microorganismos que hacen esto. Cuando hablamos de temperatura, vamos a mencionar a los psicrófilos, si es que les gusta vivir a temperaturas bajas, ¿sí? Por ejemplo, nosotros acabamos de publicar un genoma de una levadura que tiene óptimos de crecimiento a temperaturas menores a 15 grados, que le gusta vivir a temperaturas bajas. Vamos a llamar psicótrofos a aquellos que tienen óptimos de temperatura a temperaturas altas, pero que pueden crecer a temperaturas bajas. Mesófilos, aquellos que viven en temperaturas medias, y termófilos, aquellos que viven en temperaturas altas, o hipertermófilos, aquellos en que viven en temperaturas muy altas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo respecto a los aeróbicos o anaeróbicos, que ya lo habrán visto, o a aquellos que viven a altas presiones, como son los organismos barofílicos. Y por último, respecto a la radiación, ustedes saben que la radiación que llega a la Tierra, tenemos un espectro de alta energía, que es lo que corresponde a la radiación ultravioleta, que se divide entre franjas. La UVC es la que por suerte es filtrada en la atmósfera y no llega casi nada. El UVB es mayormente filtrado en la capa de ozono y llega muy atenuado y en las franjas que tiran más hacia el lado del UVA. Y finalmente el UVA. Tanto UVB como UVA son los causantes de estrés oxidativo como de daño en el ADN, y los organismos todos, cuando se encuentran expuestos a la radiación, deben contar con mecanismos de fotoprotección,
En el caso nuestro, por ejemplo, estudiamos en las levaduras la producción de compuestos fotoprotectores llamados micosporinas, que absorben la radiación y la disipan como otras formas de energía, evitando el daño en el ADN. El organismo más resistente a la radiación que se conoce es este acá, que es Deinococcus radiodurans. Es un organismo que en un par de filminas les voy a contar cómo fue descubierto. Bueno, los organismos entonces dijimos que crecen, ¿sí? Aumentando sus constituyentes celulares, pero este crecimiento es limitado. No pueden crecer en su tamaño celular hasta el infinito. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen después? Bueno, lo que hacen después es se dividen, dando lugar a nuevos organismos. ¿Y cómo hacen eso? Existen distintas formas de división celular. Lo cierto es que en bacterias se conocen dos grandes modelos que tienen que ver con el de Bacillus subtilis y el de Escherichia coli, aunque poco a poco empiezan a haber cada vez más publicaciones acerca de cómo se dividen los otros organismos. Lo importante tanto de Escherichia coli como Bacillus subtilis es que son considerados organismos modelo, porque son de importancia clínica, entonces se conoce muy bien cómo es el mecanismo de división celular de ambos. Acá les dejo un artículo por si les interesa conocer qué es lo que ocurre en los otros artículos, en los otros filas en particular de bacterias. Cada grupo de bacterias tiene sus particularidades de división. Entonces, lo que les voy a contar ahora es un esquema bastante general. Ustedes saben que en bacterias el modelo más conocido es el de la fisión binaria. Yo no sé si alguna vez escucharon que las Escherichia coli en el proceso de reproducción máxima, de velocidad máxima, alcanzan una velocidad de duplicación apenas mayor a los 20 minutos. Para hacer esto, lo que hacen es, tienen que duplicar su ADN. El ADN de coli es un genóforo circular, como el de casi todas las bacterias, y digo casi todas las bacterias porque no todas tienen genóforos circulares, pero es un ADN que tiene un punto OR y a partir del cual empieza una horquilla de replicación, va en un sentido, va en el otro sentido, tardando unos 60 minutos en dividirse. Y cuando dije 60 minutos, se los dije bien, tarda más en dividirse el ADN que lo que tarda en dividirse la bacteria. ¿Cómo hacen entonces las bacterias para dividirse cada 60 minutos? Bueno, básicamente inician distintas horquillas de replicación en simultáneo, entonces mientras va avanzando una horquilla de replicación, se inicia una nueva duplicación del genóforo, nuevamente desde el punto ORI, teniendo hasta 3 horquillas en simultáneo, y cuando se divide en la primera, se corta y con eso logran superponer y reducir el tiempo de duplicación a esos 20 minutos. Ahora, todo esto es muy lindo, pero tenemos que hablar de cómo hacen eso y de lo que vamos a llamar a partir de ahora el citoesqueleto bacteriano. Yo creo que ustedes ya son todos de la generación en que les explicaron que las bacterias tienen citoesqueleto, que es algo que hace unos años atrás, cuando yo estudié, nos decían que no tenían. El citoesqueleto de los eucariotas se compone de microfilamentos y microtúbulos y filamentos intermedios. Bueno, en las bacterias existen homólogos, ¿sí? Son homólogos de esos 3 filamentos que se llaman principalmente los que nos interesan a nosotros, el MREB y el FTSZ, que son homólogos de los microfilamentos y de los microtúbulos de los eucariotas. Bueno, ¿y cómo funciona esto? En cualquiera de los dos modelos, tanto en el de coli como en el de Bacillus subtilis, el FTSZ, que es el homólogo de los microtúbulos, es el que va a producir la división celular, formando, de la misma forma que se produce la polimerización de los microtúbulos, un anillo, que es el anillo Z, en el medio de la célula. En cada una de las bacterias es distinta. El más conocido de los dos mecanismos es el mecanismo de E. coli, en el cual lo que ocurre es que se produce una serie de polimerizaciones por dos enzimas especiales, que es el MinD y el MinZ, que forman una polimerización alrededor de la membrana en cada uno de los lados. Otro anillo que se llama MinE
circula en un sentido y en el otro sentido permanentemente, como un reloj, como ven acá en las imágenes estas, en la fotografía donde está marcado, va hacia un lado y hacia el otro, despolimerizando estos polímeros que se forman alrededor. Como a medida que el anillo se va hacia allá, se empieza a formar nuevamente un polímero del otro lado, y luego cuando va hacia allá se empieza a formar un polímero de este lado, el tiempo donde menor cantidad están polimerizados estos compuestos es en el medio. No sé si estoy siendo claro, voy a intentarlo decir con el mouse, que es como puedo. Por el medio es por donde más tiempo está pasando este anillo de Mine, que es el que se encarga de polimerizar estos polímeros que se forman contra la membrana celular. Entonces, en el medio es donde el FTSZ se empieza a polimerizar porque no están estos, que son los que inhiben su polimerización. Entonces, justo en el medio, como este anillo está girando en un sentido y en el otro sentido, justo en el medio es donde se forma el anillo Z, que va a terminar dividiendo a la célula a la mitad. Entonces, en un microorganismo como E. coli, de una bacteria vamos a tener 2, luego 4, 8, 16, 32, 64, en un crecimiento que si lo graficamos va a ser un crecimiento de tipo exponencial, donde el número de células se va a duplicar en un periodo de tiempo constante respecto al anterior, ¿sí? Esto si fuera todo perfecto y sincrónico, que es con lo que vamos a empezar, suponiendo que la división es perfecta y sincrónica. Entonces, a los 20 minutos vamos a tener 2 células, a los 40 vamos a tener 4 y a los 120 vamos a tener 64 células. Esto lo podemos muy fácilmente resumir en una fórmula que sería que la población va a ser igual al n, del cual partimos, multiplicado por 2 elevado al número de generaciones. Esta matemática es muy sencilla y lo bueno es que podemos calcular entonces muy fácilmente cuál es el número de generaciones que se dan o el tiempo de duplicación que necesitamos para que existan el doble de células. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, aplicamos los logaritmos naturales, tanto al número final, al número inicial, como al 2 veces el número de generaciones, y así podemos despejar cuál es el número de generaciones que se producen en una determinada cantidad de tiempo. Bueno, a nosotros en microbiología muchas veces lo que nos interesa es saber cuánto tiempo tardan los microorganismos en duplicar la cantidad de microorganismos que hay. ¿Por qué esto es importante? Porque si yo tengo un proceso biotecnológico donde necesito biomasa y tengo que comparar dos candidatos distintos, y a mí me va a servir el que crece más rápido, ¿sí? Si yo tengo dos tipos o dos cepas de E. coli distintas, yo quiero poder caracterizar cuál es la que tiene menos tiempo de duplicación porque va a ser la más útil para mi proceso productivo o biotecnológico. Entonces, una de las constantes que calculamos es hacer este número de generaciones, el tiempo que tarda, perdón, no el número de generaciones, el tiempo que tarda mi población en doblar su tamaño. Entonces, eso es simplemente el número de generaciones dividido en la unidad de tiempo, pero como yo quiero que doble el tamaño, lo que tengo que decir es que mi n, mi población final, quiero que sea 2 veces la población inicial. Entonces, simplemente sobre esta fórmula anterior, lo que tengo que decir es cuando mi población va a ser 2 veces mayor a mi población inicial, despejando esta fórmula, rápidamente encontramos que es el logaritmo de 2 dividido el logaritmo de 2 es 1, el logaritmo de mi población inicial menos el logaritmo de mi población inicial es 1, entonces el tiempo de duplicación es la inversa de 1 sobre el tiempo de generación. Espero que me hayan entendido, no quiero tener que retroceder para atrás para decirlo todo. En el Prescott está muy claro y si no en el Zoom volvemos a repasar esto porque sé que acabo de... Entonces supongamos, para que tengan un ejemplo concreto, que nosotros arrancamos nuestro cultivo, ahora vamos a ver pronto que al principio hay una fase lag, y empiece, si lo graficamos en una escala exponencial, un crecimiento donde
el tiempo de duplicación es constante porque las células se están dividiendo a su máxima velocidad posible. Esto es lo que nos interesa calcular a nosotros. Simplemente lo que tendremos que hacer es decir en qué unidad de tiempo vamos a medir la biomasa final, la biomasa inicial, hacer el cálculo. Entonces con eso vamos a poder calcular cuántas generaciones por unidad de tiempo o por hora hay. En microbiología uno esto lo expresa al revés, lo expresa con la fórmula que acabamos de contar, con la constante de crecimiento. Entonces vamos a decir que 1 dividido 2 es 0,5 horas por generación o 30 minutos por generación. Si calculamos esto para un montón de organismos distintos, vamos a encontrarnos que tenemos distinto tiempo de generación en horas, y lo que nos va a interesar a nosotros siempre es, si lo que queremos es acortar tiempos, elegir aquellos que tienen tiempos de generación lo más cortos posibles para las distintas temperaturas. O si, por ejemplo, queremos ver cuáles son los óptimos de crecimiento, vamos a medir distintos parámetros de tiempos de generación o constantes de crecimiento a distintas temperaturas y hacer un grafiquito como el que vimos cuando hacíamos lo de ciperófilos, etc. Ahora, este modelo supermatemático funciona muy bien para algo como esto de acá. Sin embargo, lo que estamos suponiendo siempre es que los organismos se dividen sincrónicamente, que siempre tardan exactamente lo mismo entre ellos y que no va a haber ningún limitante, que el crecimiento es hasta el infinito. Entonces, esto funciona muy bien en un determinado momento. Pero al principio de esta presentación también vimos que a veces los microorganismos se mueren, ¿sí? En estas E. coli que tenían el antibiótico, se mueren, entonces ya no crece exponencialmente. Y por otro lado, no todas las divisiones son binarias. En las levaduras, por ejemplo, lo que se produce es un proceso de gemación donde hay una levadura madre y una levadura hija. Y la levadura madre se puede dividir una cantidad limitada de veces porque le van quedando cicatrices y llega un punto donde no se puede dividir más y se muere, entonces la tenemos que descontar del cálculo inicial. Entonces, tenemos que no todos los organismos se dividen sincrónicamente, que algunos se van a morir en el camino, que no todas las divisiones son binarias como pasa en estos modelos simples. Sin embargo, quiero aclarar que en el caso de las levaduras, por más que se mueran algunos en el camino, se aproxima mucho. El número de divisiones que puede dar cada madre está cercana a las 10, 11 divisiones, depende de la especie. Pero se acerca mucho. Pero después tenemos casos como por ejemplo pueden ser los hongos, donde ya no crecen homogéneamente, porque están creciendo sobre un medio en una placa, entonces las que están en el centro ya se terminaron su comida y no se dividen más, y las que crecen por afuera son las que se están dividiendo, o las que están produciendo nuevas cifras, que a veces hay ritmos circadianos, o sea que hay distintos momentos de crecimiento, y después hay momentos en los que no crecen más, entonces el ritmo de crecimiento puede no ser homogéneo a lo largo del tiempo, puede haber periodos temporales donde se dividan rápido y periodos temporales donde esa división se detenga. Entonces, este modelado sencillo nos sirve para la mayoría de los microorganismos, pero tenemos que tener en cuenta que hay modelados más complejos para otros microorganismos y que existen. Por ejemplo, el VACSIM es un simulador que encontré que trata de parametrizar muchas de estas cosas, como por ejemplo la tasa de crecimiento, el volumen, la superficie, la difusión del medio de cultivo, etcétera, 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 para tratar de estimar cómo crece un organismo en una situación que sea más compleja. Bueno, entonces yo les dije que la curva de crecimiento tiene distintas etapas. La primera etapa es lo que se conoce como etapa LAC. Le sigue la etapa de crecimiento exponencial. Este es un gráfico donde en el eje vertical está calculado el logaritmo. Entonces, en lugar de ver un crecimiento exponencial, lo que parece acá es una recta. En realidad hay un crecimiento exponencial. Pero llega un momento donde el medio de cultivo se comienza a limitar, entonces los microorganismos dejan de crecer, esa es la etapa estacionaria, y después viene una etapa de muerte. ¿Qué pasa si vemos cada una de ellas paso a paso en cada una de estas etapas? Ahora, cuando nosotros tenemos un cultivo de tipo, y ahora vamos a empezar a ponerle nombre, batch o cultivo cerrado, esto puede ser por ejemplo un Erlenmeyer con medio de cultivo líquido, donde al principio hay una determinada concentración de azúcares, ¿sí? Que va a ir cambiando en el tiempo a medida que los organismos las consuman, o el microorganismo está creciendo la consuma y se produzcan otros compuestos. Nosotros vamos a colocar el microorganismo.
en ese Erlenmeyer o en ese, ahora les voy a mostrar una foto, un bioreactor. ¿Y qué le va a pasar al organismo? Bueno, viene de otro lugar, viene o de un cultivo previo, o de la heladera, o de un medio que tenía otros azúcares, y lo que va a tener que hacer es censar el ambiente en el que se encuentra ahora, ¿sí? Las condiciones, la temperatura, el azúcar, etcétera, y empezar a fabricar toda la maquinaria que va a necesitar para consumir eso, iniciar su metabolismo y empezar a duplicarse. Entonces vamos a tener fases lag que van a depender de un montón de cosas. Del organismo, ¿sí? No todos los organismos responden a la misma velocidad. Del estado fisiológico en el que venga ese organismo, no va a ser lo mismo si yo inicio un cultivo con un organismo que estuvo un mes en la heladera y que tiene todo su metabolismo preparado para aguantar condiciones de starving, de falta de alimentos, y que va a tener que fabricar toda su maquinaria enzimática de cero, que si agarro un cultivo que está en crecimiento exponencial de otro lugar y saco ese inóculo y lo meto en un batch nuevo. Porque sé que está en crecimiento exponencial, ya va a tener toda su maquinaria, entonces la fase lag se va a cortar. Después va a depender del medio de cultivo, porque los azúcares pueden ser distintos. No va a ser lo mismo un medio de cultivo que tenga glucosa, que es fácilmente digerible, que otro que tenga maltosa, que va a requerir hacer transportadores específicos, ¿sí? Enzimas específicas. Entonces, todo eso va a hacer que la fase lag tenga distintas duraciones. Bien, en la segunda fase, ya una vez que los organismos arrancaron a duplicarse y que toda la producción de los componentes unicelulares celulares se encuentra balanceada, o sea, no hay nada que esté frenando la producción de un componente respecto a los otros, y el organismo, la bacteria o la levadura o lo que sea, esté duplicándose a la máxima velocidad, vamos a tener lo que se conoce como fase de crecimiento exponencial. Esta fase de crecimiento exponencial va a ser una recta si lo dibujamos en escala logarítmica, porque es un crecimiento exponencial. Esta fase log también va a depender de un montón de características distintas. No todos los organismos tienen la misma fase log, ¿sí? Nosotros acabamos de ver que E. coli se duplica cada 20 minutos, ahora Saccharomyces cerevisiae le lleva un par de horas. Y así como a Saccharomyces cerevisiae le lleva, yo ahora no recuerdo bien, estaba en la filmina anterior, lo pueden ver, si mal no recuerdo, eran 6 horas. Hay otras levaduras como la que uso yo en mis trabajos, que es Fagia rhodocima, que tiene un tiempo de duplicación de 10 horas. Entonces, cada organismo va a tener su tiempo de duplicación que tiene que ver con su historia evolutiva y con lo que hace. Además de eso, va a tener que ver con el medio de cultivo. No va a ser lo mismo el medio de cultivo, las condiciones del medio de cultivo a una determinada temperatura, a un determinado pH que otros. Entonces, nosotros esta fase de crecimiento máxima la podemos optimizar para distintas condiciones de cultivo. Si yo quiero, por ejemplo, con mi levadura, ¿sí? Mi levadura Fagia rhodocima es una levadura que es importante porque produce un caroteno, pronto les voy a mostrar unas fotos, que es la astaxantina que se utiliza para darle color a los peces. ¿Qué quiero yo si voy a producir eso? Bueno, yo quiero que crezcan lo más rápido posible y que me produzca la mayor cantidad de ese compuesto. Entonces, puedo optimizar mi medio cultivo con distintas fuentes de carbono para tratar de acortar esos tiempos, ¿sí? O con distintas temperaturas y buscar cuál es el óptimo de temperatura, el óptimo de pH, el óptimo de osmolaridad, de solutos, ¿sí? Tratando de mejorar esos parámetros y aumentar esta velocidad de crecimiento. Ahora, como estamos en un sistema cerrado, los azúcares que está utilizando como fuente de energía se empiezan a agotar, ¿sí? Y cuando se empiezan a agotar empieza a haber una competencia entre los distintos organismos por ellos, no va a alcanzar para todos y el crecimiento ya no es balanceado, ya no todos los constituyentes celulares se hacen a la máxima velocidad, entonces el crecimiento de la población se empieza a desacelerar. Llegada a esa etapa, lo que ocurre es que no solamente se acabaron los nutrientes, incluyendo nutrientes como el oxígeno, que han o vienen escaseando ya desde antes, y es muy importante siempre mantener oxigenado al máximo los cultivos para evitar que esto se aplane lo más rápido posible. Las otras cosas que pasan es que durante la etapa de crecimiento se produjeron un montón de desechos, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy cultivando una bacteria ácido láctica, bueno, voy a obtener como subproducto ácido láctico que me va a quedar en el medio cultivo, que me va a bajar el pH y que quizás disminuye la velocidad de crecimiento o produce este aplanamiento de la curva antes incluso de que se acaben los azúcares. Y también las células entre sí están sensando cuál es la densidad poblacional
y cuando sienten que hay muchas, en algunas especies en particular, también se desaceleran. En esta fase estacionaria no vemos más crecimiento poblacional. Generalmente para todos los microorganismos esto se alcanza cuando las densidades poblacionales están entre 10 a la 8, 10 a la 9 células por mililitro, lo cual es un montón. Y los microorganismos se empiezan a preparar para el starving, el hambriado, ¿sí? Se están dando cuenta que se está terminando la fuente de carbono, la fuente de nitrógeno, entonces lo que hacen es modificar su metabolismo para prepararse para sobrevivir. En esta fase es muy importante porque se producen muchos metabolitos secundarios. Por ejemplo, nosotros trabajamos, yo ya les dije, con estas levaduras que hacen compuestos fotoprotectores. Bueno, resulta que los compuestos fotoprotectores no los hacen mientras están creciendo a máxima velocidad, sino que los hacen durante esta fase estacionaria. ¿Por qué? Porque se preparan para sobrevivir a que ya no hay más comida, que se van a tener que defender de la radiación, del estrés oxidativo. Entonces también aumenta, por ejemplo, en muchos organismos la cantidad de carotenos, o de trealosa, o de un montón de metabolitos protectores. Y por último, viene la fase de muerte, que es la más difícil y la más esquiva de todas. ¿Y por qué digo esto de esquivas? Bueno, porque por un lado en microbiología vamos a tener un problema que es demostrar que una célula que estamos viendo esté muerta o no. Entonces a veces vamos a tener cambios morfológicos, con suerte vamos a tener un lisado que va a permitirnos ver que esta curva cae, porque si no hay un lisado, yo voy a seguir contando células, sin estar seguro si están vivas o están muertas. Ahora un ratito hablamos de eso. Y antes se vienen acumulando un montón de proteínas como chaperonas que van a tener que ver con el mantenimiento de las proteínas a largo plazo, o estas DPS que son las proteínas de hambriado que se hacen un binding al ADN y modifican los patrones de expresión. Entonces, estos cambios genéticos y fisiológicos que van a tener las células van a estar relacionados con la muerte, pero muchas veces es muy difícil de ver cómo se produce esa muerte. Ahora, imagínense lo siguiente, ¿no? Estoy acá y puedo ver si mis células están vivas o no están vivas. ¿Cómo hago para ver si están vivas? Bueno, yo podría agarrar una cantidad determinada de células, póngale que hago una dilución y me quedo con 100 células por mililitro, las siembro en una placa, y si me crecen 100 colonias, quiere decir que las 100 células por mililitro estaban muertas, porque cada célula va a dar lugar a una colonia, entonces puedo contar por un método que se llama UFC, que es esto de acá, unidades formadoras de colonias. Cada colonia corresponde a una célula original que cayó en ese cultivo. Eso lo puedo hacer a lo largo del tiempo y aún sin ver un menor número de células, porque las células estas nunca se lisan, entonces quedan muertas y yo las sigo contando igual al microscopio, puedo ir viendo en realidad que la viabilidad fue cayendo, entonces podría ser esta caída acá. Ahora, en microbiología lo que muchas veces pasa es que yo puedo ver que hay menos sobrevivientes, pero otras veces tengo lo que se conoce como células viables pero no cultivables. ¿Qué son las células viables pero no cultivables? Son células que han ingresado en un periodo de estasis donde si yo las pongo en un nuevo medio de cultivo, por razones que muchas veces no comprendemos, no se dividen. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque quizás necesitan una señal extra para decir me activo de vuelta. Está en una dormancia. No está muerta, ¿sí? Pero si yo la pongo en el cultivo no la cuento. Entonces es muy difícil saber si las células realmente están vivas o están muertas. Hay muchos métodos para estimarlo, pero todos ellos son susceptibles de fallo. Y por otro lado, lo que se da, eso es lo que acá aparece como BNC, que es viables pero no cultivables. Entonces es simplemente están, pero no las estoy viendo. Y lo otro que pasa muchas veces es que se produce una apoptosis programada de sacrificio que da lugar a lo que es un declinamiento muy lento de estas curvas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en realidad lo que está pasando es que empieza a caer y parte de esa población que se está muriendo se lisa, libera compuestos que son utilizadas por las que todavía están vivas y que pueden volver a crecer, ¿sí? Pueden volver a activarse. Entonces cuando yo estoy viendo lo que está pasando con las células vivas y muertas, me encuentro con que hay una caída muy lenta e incluso a veces con una subida en la cantidad de células por mililitros que están vivas. En este cuadro de acá, que creo que lo tomé del Prescott, está un degradé entre lo que significa estar vivo y estar muerto en el mundo microbiano. Ahora,
Cuando nosotros cultivamos organismos, tenemos que considerar que la concentración de nutrientes es muy importante para el desempeño del microorganismo en sí. Imagínense la siguiente situación. Imagínense que nosotros tenemos una concentración de azúcar y nitrógeno, ¿sí? No miren el gráfico en este segundo, determinada en un medio cultivo y está creciendo exponencialmente. Y nosotros agarramos ahora y aumentamos rápidamente esa concentración de fuente de carbono y de nitrógeno. ¿Qué podemos esperar que ocurra? Bueno, el organismo lo que va a hacer es darse cuenta que hay más glucosa y nitrógeno y que podría mejorar su producción de proteínas y su metabolismo si aumenta, por ejemplo, los ribosomas, o si aumenta la concentración de enzimas que tienen que ver con la degradación con la glucólisis, ¿sí? O los citocromos para hacer la respiración oxidativa o lo que sea. Entonces va a entrar en una pequeña etapa de lag para ajustar todos esos parámetros. Ahí el crecimiento lo que ocurre es que se desbalancea. Al revés pasa lo mismo. Si nosotros a un organismo está creciendo en una determinada concentración, le bajamos, por ejemplo, la cantidad de glucosa o de nitrógeno o de ambas, bueno, el organismo va a decir, bueno, ahora me está sobrando estas enzimas o voy a necesitar enzimas para hacer más de determinado aminoácido porque ese aminoácido ya no está porque en el medio cultivo lo saqué. Entonces también entramos en una fase de lag porque se desbalanceó. De lag, claro, porque se desbalanceó el crecimiento. Ahora, en un crecimiento balanceado, que quiere decir que la célula, todos los constituyentes celulares están funcionando perfectos, cada uno a una velocidad constante respecto al resto, entonces los ribosomas están al máximo, las enzimas de la glucólisis están al máximo, todo está funcionando optimizado, porque la célula ha optimizado todo su metabolismo. Nosotros podemos evaluar qué es lo que pasa a medida que aumentamos la concentración de un nutriente, por ejemplo, respecto a la cantidad de células totales que vamos a tener. Imagínense que nosotros hacemos un cultivo con 5 gramos litro de glucosa y otro cultivo con 10 gramos litro de glucosa. ¿Qué biomasa esperamos en uno y qué biomasa esperamos en el otro? Bueno, obviamente esperamos más biomasa en el de 10 y para la mayoría de los organismos la cantidad de biomasa final obtenida va a ser el doble que si fuera a 5. Esto funciona muy bien, ¿sí? Y es lo que buscamos parametrizar y optimizar en todos los cultivos, es poner la máxima cantidad de fuente de carbono para obtener la máxima cantidad de biomasa. Sin embargo, llega un punto a partir del cual, por más que aumente la concentración de nutrientes, la concentración de biomasa final no va a seguir aumentando. ¿Por qué pasa esto? Por lo que ya hablamos antes, porque las células censan entre sí la densidad poblacional, entonces quizás detienen sus metabolismos y su reproducción, porque se acumulan desechos que para la concentración de líquido o de volumen que tenemos en ese cultivo llegan a ser tóxicos, entonces se detiene el crecimiento, por más que sobren azúcares, ¿sí? O porque simplemente se pierde eficiencia nutricional. Los organismos, al censar que hay tanto, utilizan rutas metabólicas que quizás no son las más óptimas para obtener biomasa y fabrican otros metabolitos. Entonces, hay una relación que suele ser lineal al principio entre la concentración del nutriente, el número de células finales que alcanzaremos por mililitro, pero que se detiene y que va a ser distinta que se detiene para cada organismo. Lo mismo pasa si nosotros vemos cuál es la concentración del nutriente respecto a la tasa de crecimiento, ¿sí? Lo que calculamos antes, cuánto tiempo tardan en duplicarse los organismos. Entonces, si nosotros tenemos pocos azúcares, lo que va a ocurrir es que los organismos van a tardar en adquirir esos azúcares y van a tardar en duplicarse, y van a tardar en hacer todo. Y nosotros, a medida que vayamos aumentando la concentración, van a ir alcanzando velocidades de mu cada vez máximas hasta que alcancemos una concentración de nutrientes a partir de la cual toda la maquinaria esté funcionando al máximo y ese organismo, por limitaciones fisiológicas, genéticas de su evolución, no pueda dividirse más rápido, ¿sí? Porque va a poder dividirse hasta lo máximo que le dé su metabolismo en su fabricación de su maquinaria. Entonces vamos a obtener una curva muy parecida a esta. Esta curva, si ustedes la ven, se parece mucho a la curva de Michaelis-Menten, ¿sí? En lo que es la velocidad de actuación de una enzima respecto al sustrato. Bueno, acá es lo mismo, vendría a ser la velocidad de duplicación del organismo respecto a la concentración del sustrato. Lo interesante de esta curva, de esta función hiperbólica, es que mi organismo, cuando yo tenga una concentración de sustrato alta, se va a estar dividiendo a lo que es el mu máximo, a su tasa de velocidad de duplicación máxima, va a ser lo más rápido posible.
Pero a medida que en un batch o en un sistema batch el sustrato se empieza a agotar y empieza a disminuir la velocidad, la cantidad de sustrato disponible con la que cuenta este microorganismo, el mu o la velocidad de duplicación va a empezar a disminuir. ¿Y cómo va a empezar a disminuir? Y bueno, esto no es lo mismo para cada organismo. Para cada organismo yo voy a tener distintas constantes de sustrato, que son las que van a determinar qué tan abrupta es esta caída o no. Esto es muy importante también en biotecnología porque no es lo mismo tener una curva con una pendiente así, que quiere decir que mi mu, ¿sí? Yo puedo tener un mu máximo, una velocidad máxima muy buena para un organismo, pero resulta que inmediatamente empieza a consumir el sustrato, ese mu disminuye, a un organismo que tenga una curva así, que quiere decir que recién cuando el sustrato se esté terminando, voy a perder velocidad de crecimiento. Entonces, tanto el mu máximo como esta curva que les estoy mostrando ahora, que es cómo disminuye el mu respecto al sustrato, van a ser muy importantes para cualquier evaluación de producción de biomasa. Ahora, ¿cómo es una curva de crecimiento en el mundo real? Porque hasta ahora es todo muy lindo, estuvimos viendo lindos modelos matemáticos, pero lo cierto es que nosotros vamos a tener que medir y parametrizar esta velocidad del crecimiento. Acá tenemos dos gráficos hechos en el laboratorio. Por un lado tenemos a Saccharomyces cerevisiae fermentando un mosto de cerveza con distinta concentración de azúcares medidas en grados Brix, que es una forma de medir azúcares utilizando un refractómetro. Entonces tenemos 12 grados Brix a 21 grados Brix, que es lo que ocurre con el crecimiento. Obviamente, entre 12 y 21 grados Brix lo que vemos es que hay una mayor cantidad de producción de dióxido de carbono, que en este caso está correlacionada con el aumento de crecimiento. Esto es un trabajo de mi tesis, donde lo que está graficado en escala logarítmica es el número de células contadas, ¿sí?, por mililitro. Entonces lo que estamos viendo es al principio esta fase de crecimiento exponencial. Fíjense que la fase lag no existe, esto es porque el cultivo estaba muy optimizado. Ingresaba a partir de un cultivo exponencial en un nuevo batch. Entonces tenemos esta fase de crecimiento exponencial. Luego, a medida que se empieza a terminar el sustrato, obviamente el mu empieza a disminuir, la pendiente empieza a disminuir y llegamos a la fase de crecimiento estacionario. Acá abajo está graficada la cantidad de azúcar, como decae, ¿sí? Fíjense que la cantidad de azúcar, acá que empieza a caerle de velocidad, todavía la cantidad de azúcar no había desaparecido y sin embargo ya estamos perdiendo rápidamente velocidad en la pendiente. Y después están graficados dos metabolitos, carotenos y micosporinas. Y lo que podemos ver es que hay un metabolito que se produce durante todo el tiempo y se sigue acumulando, y otro que se produce recién cuando llegamos, o se empieza a producir recién, cuando llegamos a la fase de estacionaria. Estos son los metabolitos secundarios que tienen que ver con el aguante a largo plazo. Acá tenemos un gráfico de qué pasa en una fermentación en una cervecería, ¿sí?, donde hay distintas etapas y donde podemos medir el crecimiento tanto del microorganismo como qué está pasando con el resto de los parámetros. Este señor de acá, Benjamin Gompertz, hizo esa formulita, que acá la tienen graficadas para distintos parámetros de la formulita, que es lo que ocurre con cada una de ellas, que a los microbiólogos les vino muy bien porque se parece mucho esta función a la del crecimiento de los microorganismos. Entonces, lo que nosotros utilizamos es una formulita de Gompertz modificada, esto está en múltiples publicaciones, que es esta fórmula de acá, donde los distintos parámetros que están viendo corresponden tanto al mu como al alcance de la fase estacionaria como al lag. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, simplemente ponemos los puntos de nuestra curva en un programa como por ejemplo R, le aplicamos el ajuste de la fórmula de Gompertz modificada, y lo único que tenemos que buscar es, para ese mejor ajuste posible, cuáles son cada una de las constantes que está calculando, y con eso podemos obtener cuál es el mu máximo, por ejemplo, o cuál es el lag de nuestra especie en nuestras condiciones. Ahora, todo muy lindo, pero yo hasta ahora no les dije cómo se medía el crecimiento, más allá de eso, mostrarle el dióxido de carbono o contar el número de células. ¿Cómo medimos el crecimiento en microorganismos?
Hay muchas formas. Una es contar las células, ¿sí? Esa es la que lamentablemente apliqué en toda mi tesis. Hacia el final de la tesis calculé que había contado más de 30.000 células durante los 5 años que duró. Otras, por ejemplo, medir la biomasa, como con peso seco. Otras son determinaciones más indirectas, como por ejemplo la turbidez, ver qué tan turbio se ve el cultivo, o determinar metabolitos como la producción de dióxido de carbono. Para contar la cantidad de células, lo que se suele hacer en los laboratorios, que no tenemos mucha plata, es utilizar lo que se conocen como cámaras de recuento. Las cámaras de recuento son cámaras que tienen talladas unas líneas a una distancia que está muy bien medida una de las otras y con márgenes de error muy bajos. Entonces nosotros lo que tenemos es una cámara que tiene un determinado tamaño por una determinada altura. Creo que acá les muestro algunas, ¿sí? Esta es una cámara de Neubauer. Es una cámara que tiene una separación de altura de 0,1 milímetro, para el cual se utiliza un elemento de vidrio especial que es muy plano, que se llama cubre cámara. Este milímetro queda extremadamente preciso si uno le aplica bien la cámara. Hay que pegarla con determinados cuidados, hay que formar unos anillos de interferencia, un montón de cosas que lamentablemente no les puedo mostrar. Tienen márgenes de error extremadamente bajos, están normalizadas por un montón de normas internacionales. Y entonces si yo lo que hago es contar la cantidad de microorganismos que se dan en una superficie, por ejemplo, de 1 milímetro por 1 milímetro por 0,1, bueno, puedo multiplicar por 10.000 y saber cuántos microorganismos tengo por mililitro. Las cámaras al microscopio se ven así, entonces uno puede contar, por ejemplo, la cantidad de células que hay. Hay algunos trucos para contar, porque obviamente nosotros tenemos líneas, entonces yo tengo que definir qué hago con un microorganismo que está en la mitad de la línea. Lo que uno suele hacer es, o lo que se suele hacer, no, lo que está aceptado es que si tocan de un lado, la cuento, y si toca del lado opuesto, en el otro extremo de la cámara no la cuento, entonces con eso queda todo más o menos promediado. Lo importante es establecer un criterio fijo, las cámaras tienen sus manuales, para contar ese volumen y después multiplicar y llevar al número final de células por mililitro. Si uno tuviera más plata, podría utilizar aparatos como estos, que son un Coulter. Un Coulter es un aparato que mide, mediante una apertura muy chiquitita, diferencias en la carga eléctrica que se produce porque a medida que está pasando la célula, está obturando ese agujerito muy chiquitito. Entonces uno puede determinar no solamente la cantidad de células que está pasando, sino el tamaño de las células, ¿sí? Y en pocos segundos obtiene conteos de miles de estas. Después hay aparatos mucho más complejos, como estos de acá, que es un citómetro. Un citómetro no solo nos permite contar las células, utiliza sistemas láser que las puede medir, puede ver determinados compuestos, puede ver determinada fluorescencia, podemos medir el tamaño, podemos medir un montón de cosas. Incluso algunos citómetros tienen acoplados unos aparatos que se llaman cell sorting, que nos permiten separar células de a una, porque va pasando, a medida que va pasando por la hendidura, cada láser va detectando y por unos sistemas de detección podemos medir muchas cosas de esas, y lo que puede hacer es desviar esa célula individual y sacarla. Entonces, por ejemplo, uno podría agarrar, y esto es mi sueño para el futuro, agarrar y seleccionar individuos dentro de la población que tengan una determinada característica. Por ejemplo, ¿qué podría hacer yo? Bueno, podría programar mi cell sorting para seleccionar levaduras que tengan mayor cantidad de carotenos. ¿Y cómo podría agarrar la cantidad de carotenos? Bueno, porque tengo un detector que me permite ver por colorimetría o por lo que sea la característica de esa célula. Entonces separo esa y hago selección artificial de células simples. Esto parece ciencia ficción, los equipos cuestan un montón de plata, pero lo cierto es que son cada vez más comunes. Otra técnica de monitoreo es por UFCs. UFCs, como yo ya les conté, es contar cada colonia y asumir que cada una de ellas corresponde a un
a una célula que cayó en ese punto. Para hacer esto hay muchas técnicas, ¿sí? Uno podría, por ejemplo, si tiene la cantidad de células está muy diluida, podría filtrarlo y agarrar y colocar el filtro sobre una placa de cultivo, como está acá, y luego contar la cantidad de organismos, de colonias, perdón, cada una de ellas correspondiente a un individuo, y con eso estimar cuántas de estos microorganismos tenía por mililitro. Las otras técnicas tienen que ver, por ejemplo, el cultivo en placa, que uno vuelca una determinada cantidad de cultivo, ¿sí? En un agar que se encuentra cerca de su punto de fundición, a una temperatura no muy alta, lo mezcla todo y luego cuenta cuántas colonias hay mezcladas ahí arriba, o si no en superficie, que consta en, que esto es lo que hacía yo para medir viabilidad y para contar cuántas estaban vivas, en colocar una alícuota determinada de mi cultivo, desparramarla con lo que se conoce como espátula de Drygalski, que es una espátula de vidrio, que uno la esteriliza previamente con alcohol y fuego, distribuye el líquido en la placa, retira esto, lo deja que se seca y después cuenta cuántas colonias hay ahí. Todos estos métodos tienen un error considerable, pero son buenas estrategias para saber cuántas células había vivas, porque cada colonia, acuérdense, corresponde a un organismo supuestamente vivo que dio lugar a esa colonia. Después tenemos los métodos indirectos, como por ejemplo el espectrofotómetro. Uno lo que podría hacer es medir turbidez o medir densidad óptica, ¿sí? Si tuviera un turbidímetro, o con un espectrofotómetro de densidad óptica a una determinada longitud de onda. Lo que uno trata de hacer es utilizar longitudes de onda que no interaccionan con metabolitos de la célula, sino que sean neutras. ¿Por qué? A ver, ¿qué quiero decir con esto? Si yo utilizo una longitud de onda que es absorbida en el rojo y mis células producen en la fase estacionaria un pigmento como un caroteno que es rojo, bueno, yo voy a pensar que en realidad mi OD va a ser mayor porque va a estar siendo absorbido por ese pigmento, y en realidad no tengo un aumento de biomasa, sino que en realidad lo que está pasando es que este metabolito lo está absorbiendo. Entonces lo que uno hace es busco ODs que no interaccionen, que sean bastante, que no interaccionen con metabolitos, y lo que hace es generar una curva, que puede ser una curva entre número de células y OD, o entre biomasa y OD, ¿sí? Y luego, una vez que tiene esa curva para ese organismo propio, para cada organismo hay que hacer su curva, porque cada organismo tiene su tamaño celular medio, ¿sí? E incluso para cada medio de cultivo distinto hay que hacer una curva distinta, pero una vez que uno tiene estas curvas, siempre y cuando use el mismo medio de cultivo y el mismo microorganismo, va a obtener una correlación entre la biomasa o entre el número de células y ese OD. Lo cual es buenísimo porque después no tenés que contar más, simplemente tenés que meter tu fuente en una cuba y leer la absorbancia y relacionarla con ese dato que obtuvo previamente. El peso seco, obviamente, es una medida que no dijimos, que consta en poner un volumen con mis células, centrifugarlo, descartar el sobrenadante, lavarlo para sacar los solutos, volver a centrifugarlo, y una vez que tengo mi pellet, ¿sí? Se forma un pellet del microorganismo en el fondo, ponerlo a secar en una estufa a una temperatura que no carbonice, por ejemplo, uno podría dejarlo a 95 grados, hasta que alcance peso constante. ¿Esto qué quiere decir? Hasta que toda el agua se ve evaporada, entonces lo único que me está quedando son los restos secos de mi microorganismo. Esto se pesa en balanzas de 5 decimales y uno entonces puede ir siguiendo el aumento de biomasa de ese cultivo. Es una técnica que también es bastante trabajosa y que hay que tener muchos cuidados. Bueno, hasta ahora estuvimos hablando siempre de cultivos y de cómo medir los parámetros de cultivo en lo que conocemos como cultivo tipo batch. El cultivo tipo batch es un cultivo cerrado, ¿sí? Donde la cantidad de medio cultivo se pone el inicio, luego se agrega el microorganismo y se cultiva hasta que se llega a la fase estacionaria. Sin embargo, hay otras estrategias de cultivo que sirven para distintos propósitos. Por ejemplo, uno lo que podría hacer es partir de un batch, como este de acá, y llegado a determinada etapa del crecimiento, agregarle nuevo medio de cultivo. Eso se conoce como batch alimentado. Los batch alimentados son muy importantes para la producción, por ejemplo, de metabolitos secundarios. ¿Por qué? Porque muchas veces la producción de este metabolito secundario se ve restringida porque ya se acabó la fuente de carbono, entonces fabricamos lo que podemos y punto. Imaginemos ahora que tenemos un cultivo que ha llegado a su fase de crecimiento máximo, se ha estabilizado en estacionario,
y resulta que si le agregamos nitrógeno, por ejemplo, le permitimos a ese microorganismo que fabrique mucho más de un determinado compuesto. Como por ejemplo pasa con las micosporinas. Entonces nosotros lo que podemos hacer es alimentar ese cultivo con una cantidad de fuente de carbono o de nitrógeno para que haga un determinado producto sin que eso se traduzca en un aumento de biomasa, porque ya no nos va a interesar más el aumento de biomasa. Y de hecho no se va a producir porque si yo ya tengo una población de 10 a la 8, 10 a la 9 y agrego una cantidad de carbono o de nitrógeno, todo ese carbono o nitrógeno va a ser metabolizado rápidamente sin que se traduzca en una nueva duplicación. El feedbatch también sirve cuando mi fuente de carbono, por ejemplo, no puede superar determinada concentración. ¿Por qué? Porque es tóxica, como vimos hace un par de filminas atrás, para el organismo y reduce mi tasa de crecimiento. Entonces lo que puedo hacer es poner una fuente de carbono que sea óptima para mi tasa de crecimiento y una vez que ese carbono está siendo limitado, agregárselo nuevamente para que termine de metabolizarlo y hacer otras cosas. El otro tipo de cultivo, que es el que más nos va a interesar y que les voy a contar un poquitito ahora, es el cultivo que se conoce como continuo, como quimiostato y turbiostato, dependiendo de qué hagamos. ¿Qué es un cultivo continuo? Un cultivo continuo es aquel en el cual yo ingreso medio cultivo por un lado y extraigo células con medio cultivo, ¿sí? Lo que estoy sacando por el otro, a una tasa de ingreso y de salida igual de cada lado. Imaginemos que nosotros tenemos un sensor en este equipo que está midiendo la turbidez y que trata de mantener la turbidez constante ingresando medio cultivo y sacando medio cultivo. Bueno, en ese caso tenemos un turbiostato. Bueno, antes de pasar al turbiostato les voy a contar un poquitito. Discúlpenme la desorganización, pero no quiero tener que volver a grabar 20 filminas para atrás. ¿Qué pasa en un cultivo batch? En un cultivo batch muchas veces no solo me interesa la producción de biomasa, sino que me interesa la producción de un determinado sustrato. Entonces, lo que nosotros medimos son distintos rendimientos de cosas. Acá tenemos un ejemplo también de lo que fue mi tesis, de cómo la glucosa y la peptona como fuente de nitrógeno afecta en distinta medida la producción de biomasa. Esto es producción de biomasa sobre gramos de glucosa metidos, o sea, por cada gramo de glucosa yo obtengo 0,3 gramos de biomasa seca. Podemos medir la producción de un determinado metabolito, por ejemplo, esta es la producción específica en miligramos de micosporinas o la producción específica en microgramos de caroteno respecto a los gramos de biomasa. Y también la podemos medir en volumétrica, esto es, en volumen. Tanto la producción específica como la producción volumétrica son parámetros importantes en cualquier producción biotecnológica por distintos motivos. Nosotros podemos tener una producción específica muy alta, pero una producción volumétrica muy baja. ¿Qué significa esto? Que me va a rendir mucho la producción de mi compuesto de interés por gramo de glucosa metido. Gramo de glucosa metido significa plata metida en mi sistema, pero necesitar muchos litros. Entonces, si necesito muchos litros, voy a necesitar fermentadores de volúmenes muy grandes. Por otro lado, puedo tener producciones volumétricas más altas con producciones específicas bajas. En cualquier producción biotecnológica, uno tiene que decidir cuál es el balance entre estas dos cosas que quiere tener o llevar a cabo, ¿sí? Generalmente están relacionadas entre sí, pero como muchas veces la producción específica de un metabolito puede ser mayor a concentraciones bajas de glucosa, por ejemplo, eso va a repercutir sobre la producción volumétrica y viceversa. Entonces, por ejemplo, acá están los ejemplos de qué pasa con la peptona en la producción específica de distintos metabolitos. No mucha importancia porque, como no estamos en clases habituales, no lo vamos a ver. Bueno, en un cultivo continuo, entonces, yo lo que tengo es un medio cultivo con el que estoy nutriendo a mi fermentador de forma permanente y del otro lado saco las células con resto de medio cultivo. Imaginemos que yo estoy en un cultivo que crece a una determinada velocidad e ingreso muy rápidamente en un medio de cultivo. Ingreso medio de cultivo a una velocidad mucho mayor que la velocidad de duplicación de mi organismo. ¿Qué va a pasar a lo largo del tiempo? Bueno, mi número de células por mililitro, acá, va a empezar a disminuir hasta que el cultivo se lava. Por el contrario, yo puedo agregar medio de cultivo muy despacito y sacar del otro lado las células muy despacito.
¿Qué va a pasar con esto? Mi cultivo va a estar con una concentración de células máxima. Imaginemos que 10 a la 8 células. Yo voy a sacar un poquitito de células por acá y voy a agregar medio cultivo. Este medio cultivo inmediatamente, automáticamente va a ser digerido y va a ser transformado en una biomasa. Y voy a tener siempre una concentración alta de células acá en un rendimiento bajo, porque voy a estar metiendo y sacando muy despacito. Si el factor de dilución de mi equipo es igual al flujo con el que yo estoy metiendo, digamos, medio cultivo, dividido el volumen del reactor, yo tengo este parámetro de acá, ¿sí?, que me va a ser muy útil. ¿Por qué? Porque puedo hacer lo siguiente. ¿Ustedes se acuerdan que teníamos un mu? A ver, voy a tratar de resumirlo muy fácilmente esto, o voy a intentar que sea muy fácil. Mi biomasa por unidad de tiempo en el reactor va a ser igual a la tasa con la que crece la biomasa en el reactor dividido la velocidad con la que saco, restado la velocidad con la que saco la biomasa de ese reactor. Imaginemos que estamos en un punto intermedio, ¿sí? Y mi biomasa crece más rápido de lo que yo saco biomasa del reactor. ¿Qué va a pasar? Voy a llegar hasta el equivalente a la fase estacionaria, ¿sí? Imaginemos que yo tengo 10 a la 6 células por mililitro en mi reactor originalmente, pero la tasa de crecimiento supera a la velocidad con la que saco biomasa de ese reactor. Bueno, va a llegar un punto donde voy a llegar al equivalente al estacionario, entonces se va a estabilizar ahí, no va a pasar más nada, porque la tasa de crecimiento obviamente va a disminuir, porque se va a terminar o va a empezar a consumir la glucosa hasta que el mu máximo baja. Por otro lado, si mi tasa de crecimiento en el reactor es más lenta que la tasa con la que saco biomasa del reactor, el reactor se va a terminar lavando. Voy a empezar a 10 a las 6 células, voy a seguir 10 a las 5, 10 a las 4, 10 a las 3, va a llegar a un punto donde no voy a tener más células en mi vaso de cultivo. Ahora, ¿qué podemos decir entonces? Podemos decir que mi tasa de biomasa en el reactor por unidad de tiempo es igual a la velocidad con la que crece esa biomasa menos la velocidad con la que diluyo esa biomasa. En un quimiostato o en un turbiostato, a mí lo que me conviene hacer es hacer que estas dos cosas se igualen para que mi biomasa no cambie. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo hago que mi mu por biomasa sea igual a mi tasa de dilución por biomasa, esto es simplemente decir que lo mismo que mi factor de dilución puede ser igual a mi mu. ¿Se entiende hasta acá? Espero que sí. No me pueden contestar, me hubiera gustado que me contesten. Si no, lo vemos después por Zoom. Entonces, yo ya les dije que nosotros para cualquier cultivo podemos calcular un mu máximo. Entonces yo para cualquier cultivo puedo decir que si ese mu máximo es igual a mi tasa de dilución, mi cultivo va a estar creciendo a máxima velocidad eternamente y voy a estar sacando permanentes células a esa máxima tasa de velocidad. Ahora, yo no sé si ustedes recuerdan, pero cuando estábamos a la máxima tasa de velocidad todavía quedaba glucosa en mi batch. Entonces, glucosa o fuente de carbono. Entonces, una de las cosas de los sistemas continuos es que puedo optimizar la producción de biomasa para tener la máxima velocidad, pero voy a estar perdiendo rendimiento porque voy a estar sacando medio cultivo al cual todavía le queda la fuente de carbono, ¿sí? Que la fuente de carbono suele ser lo más caro en cualquier cultivo microbiano. Entonces, una de las cosas que yo tengo que evitar cuando hago estas cosas es que mi tasa de dilución sobrepase a mi mu, porque si sobrepasa a mi mu, yo lo que voy a tener es que mi población se va a lavar, entonces va a desaparecer el número de células, va a quedar mi reactor sin células, ¿sí? Entonces, a medida que aumento la tasa de dilución, voy a terminar lavando el número de células. Por otro lado, si lo tengo muy lento, es verdad que mi concentración de nutrientes remanente va a quedar muy baja, pero voy a estar en valores de mu que van a estar muy por debajo del máximo. Todo esto lo pueden calcular con esta formulita que está acá, es una formulita bastante sencilla, que lo que está diciendo es que si mi tasa de dilución es muy baja, mi mu no va a ser el máximo, ¿sí? Va a estar, dependiendo qué tan baja sea, yo lo voy a ir limitando. Mi mu va a ser siempre igual a mi tasa de dilución. Entonces, si mi tasa de dilución está por debajo del mu máximo, voy a tener un mu de crecimiento que va a ser mi tasa de dilución. Que puede estar muy bien,
y me puede servir para ayudar a consumir mayor cantidad de nutrientes, pero no voy a estar optimizando lo máximo el sistema continuo. Si yo quiero producir, por ejemplo, levadura para calza en mi medio de cultivo, no me importa, lo que necesito es producir una máxima cantidad de levadura todo el tiempo, entonces para eso lo que tengo que tratar de hacer, y lo vuelvo a repetir para ver si de esta forma se entiende, es conocer primero mi mu máximo en mis condiciones de cultivo y luego llevar mi factor de dilución, que acuérdense es el flujo dividido el volumen que tiene el vaso, a el valor lo más cercano a este mu máximo, tratando de que no sea igual, porque obviamente cualquier desbalance que se produzca se va a producir el lavado, sino que sea ligeramente menor, entonces con eso voy a estar produciendo biomasa a la máxima velocidad posible. Este es nuestro batch con nuestra levadura pigmentada, ¿sí? Con fafia, que produce este color salmón rápido, y nosotros lo que hacemos es ingresamos por una manguera medio de cultivo y sacamos por otra manguera medio de cultivo, y esto nos permitió, por ejemplo, detectar cómo era la producción de micosporinas en distintos periodos de oscuridad y luz. Es algo también que me hubiera gustado mucho explicarles, que lo dejaremos para el Zoom si a alguno le interesa. Uno de los problemas de producción de metabolitos secundarios es que la producción de metabolitos secundario, obviamente, una vez que ya se produjo, ya está. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy en una etapa de oscuridad donde no se produce el compuesto? Bueno, no voy a ver que no se produce en un batch, porque ya está ahí, listo. Y más tampoco voy a producir. Entonces, en un sistema continuo lo que puedo hacer al sacar biomasa y generar biomasa nueva, esa biomasa nueva no va a tener el metabolito y lo va a tener que fabricar. Entonces, lo que estoy viendo es que con una concentración estable de células en mi reactor, mi metabolito a veces cae y otras veces sube, dependiendo de qué factor esté presente, si la luz o la oscuridad. Bueno, con esto damos por terminada la clase porque tengo entendido que los métodos de control microbiano se los iba a explicar todos Diego, que tiene que ver con esto de acá. Este gráfico es un gráfico bastante malo, estaría bueno que si más adelante tienen dudas o descubren por qué, me lo digan. Nada, para lo que tiene que ver con control de microorganismos, está el tema de la filtración, está el tema de los filtros, los flujos laminares, los filtros tipo EPA, la esterilización con calor húmedo y calor seco. Después, los sistemas de radiación, que ahora fueron aprobados en Argentina para radiación de comida. Estos son muy útiles porque con radiación gamma uno puede esterilizar esteriliza todos los microorganismos de una determinada muestra sin afectar al alimento. Entonces, uno puede meter carne adentro de una bolsa, esterilizarla con radiación gamma, la carne no va a cambiar sus propiedades y su sabor, y se puede mantener durante muchísimo tiempo siempre y cuando esté en la bolsa. De hecho, se puede mantener durante meses sin problemas, sin degradación microbiana. Después va a tener obviamente la degradación química de la carne, ¿no? Esto se acaba de aprobar en la Argentina y permite conservar alimentos por más tiempo. Bueno, después estaban los agentes químicos, hacía un chiste muy bueno sobre Rambo, que se lo están perdiendo. Fenoles, agentes químicos, como todo esto se los va a dar Diego, creo que no queda mucho más por decir. Lamento mucho haber acudido a esta modalidad. La clase seguramente no es la clase que me hubiera gustado dar. Espero que para la próxima vez que nos veamos, que es con taxonomía microbiana, tenga un poco más aceitado este sistema. Les mando saludos a todos. Quedo en contacto vía Diego para que me digan por cualquier consulta que tengan. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a qué hora hayan visto todo esto. Si empezamos, por ejemplo, por la temperatura, lo que podemos hacer es graficar cuáles son las temperaturas cardinales en las cuales los seres vivos se pueden desarrollar y crecer. En el caso de los microorganismos, por ejemplo, uno podría establecer cuál es la temperatura mínima a la que crece una determinada especie, cuál es la temperatura máxima a la que crece esa especie y cuál es el óptimo de crecimiento, ¿sí? Siempre midiendo la tasa de velocidad con la que crece. Entonces, en base a eso vamos a ponerles nombres dependiendo si están del lado de los que se desarrollan mejor a altas temperaturas, van a ser hipertermófilos, mientras que si están
dentro de los que crecen a bajas temperaturas van a ser los psicrófilos. Acuérdense que filo significa amor por, entonces amor por el frío o amor por las altas temperaturas. Hay un término que se está usando ahora mucho en la literatura, que es el de estenotermos y euritermos, que lo que hace referencia es a cuál es el rango de temperaturas en los cuales pueden desarrollarse esos microorganismos. Se habla de estenotermos cuando el rango de temperatura es cercano a los 30 grados y euritermos para aquellos que tienen rangos de temperatura mayores. Ahora, no todos los organismos pueden crecer a todas las temperaturas. Uno puede armar grupos, ¿sí? Y darse cuenta, por ejemplo, que en los eucariotas es extremadamente raro que los organismos o que las células puedan resistir temperaturas mayores a 50 grados o a 60 grados. No sé si alguna vez fueron a Córdoba o a Rosario o a Santa Fe, esos días de extremo calor, uno dice cómo se puede vivir a estas temperaturas. No, eso es joda, pero lo cierto es que a temperaturas mayores a 50 o 60 grados, los organismos, en particular los microorganismos eucariotas, no se desarrollan bien. En hongos, por ejemplo, el género Mucor es uno de los géneros que mayores temperaturas aguantan con máximos de temperaturas cercanas a los 55 grados, 60 grados. Entonces, por lo general se dice que en los protistas el límite no suele superar los 50 grados. Vamos a hablar de organismos mesófilos, de aquellos que tengan óptimos de temperatura alrededor de 30 grados, y psicrófilos, aquellos que tengan menores a 30 grados. Ahora, ¿por qué los organismos no pueden crecer a todas las temperaturas? Bueno, porque para cada rango de temperatura se requieren modificaciones o cambios o adaptaciones en, por ejemplo, las membranas lipídicas. La membrana de las células no se va a comportar igual a distintas temperaturas. La fluidez de la membrana va a ser distinta a distintas temperaturas. Entonces, los organismos para desarrollarse en frío tienen que tener determinadas características de membrana y para desarrollarse en calor tienen que tener otros mecanismos de membrana. Quizás por esa razón los eucariotas no logran superar temperaturas mayores a los 60 grados, mientras que en los procariotas, y en particularmente en las arqueas, esto es mucho más común. Por ejemplo, entonces, seguramente ustedes habrán estado alguna vez en el cerro, esquiando en la nieve, y se habrán encontrado con manchas como estas, rojas, en la nieve, que parecen de sangre. Bueno, acá en Bariloche esas manchas no están caracterizadas, pero probablemente sean causadas por la misma alga verde que crece en todas partes del mundo sobre la nieve, que es Chlamydomonas nievalis o alguna especie cercana, ¿sí? Pero seguramente es un alga del grupo de las Chlamydomonas. ¿Por qué es roja? Es roja porque para defenderse de la alta radiación solar a la que se ve expuesta, acumulan una gran cantidad de carotenoides, entonces eso hace que se vea de color rojo. Ahora, ¿cómo hace esta alga para crecer en el hielo? Porque está creciendo a 0 grados centígrados, ¿sí? Con temperaturas por la noche muy por debajo. Nunca se descongela esto, entonces está en una situación muy extrema. Esta alga en particular hace lo que hacen muchos organismos psicrófilos, que es agarrar y aumentar la composición de lípidos insaturados en la membrana. ¿Eso qué permite? Bueno, permite que la membrana tenga mayor fluidez, porque una de las cosas que se va a encontrar como desafío a bajas temperaturas una membrana es que el famoso mosaico fluido y la movilidad que se produce en ella se ve rigidizada por la menor temperatura. Entonces, para eso lo que hace es aumentar la fluidez de esta forma. Nosotros en nuestra levadura que crece, que Paula me hizo hoy, en este momento, mientras estoy mandando esta clase o grabando esta sección, está mandándola a publicar, y encontramos que también que tiene una gran cantidad de enzimas que tienen que ver con la producción de insaturaciones, encontramos que tiene pérdida de enzimas que son importantes para hacer lo contrario, para rigidizar la membrana, entonces esas enzimas que sirven para fabricar lípidos que hacen que la membrana sea más rígida se perdieron directamente, etc. Otro cambio que va a tener que tener es que el ADN se tiene que desempaquetar a baja temperatura para transcribirse. Entonces lo que suelen haber son cambios en lo que tienen que ver con todos los mecanismos de despliegue del ADN y de copia del ADN. Hay muchos ARNs que se ven bajo selección positiva. Las proteínas y las enzimas también se rigidizan a bajas temperaturas y pierden posibilidad de acción, entonces le cuesta mucho más interaccionar con el sustrato.
¿Qué hacen las proteínas? Bueno, les voy a contar lo que acabamos de encontrar nosotros, es que modifican el uso de aminoácidos, ¿sí? Esto lo encontramos en levaduras y es lo mismo que ocurre en arqueas, disminuyendo el uso de determinados residuos, como por ejemplo la prolina, que es un residuo que hace que la estructura en general sea mucho más rígida, y aumento de otros aminoácidos de menor tamaño, por ejemplo, como la glutamina, que hace que sea mucho más flexible la enzima. Y por último, la producción de sustancias crioprotectoras y anticongelantes. La trealosa, por ejemplo, es un metabolito que se produce mucho en los organismos que están expuestos a bajas temperaturas, al igual que el glicerol. Son metabolitos que sirven para protegerse a baja temperatura o la fabricación de enzimas anticongelantes. Las enzimas anticongelantes son en realidad proteínas que lo que hacen es exponen una cara de de hojas beta, la proteína, que interacciona con el hielo e impide el crecimiento de los cristales. Impedir el crecimiento de los cristales es muy importante porque cuando crece el cristal termina rompiendo la membrana celular, entonces eso produce la muerte celular. En el otro extremo tenemos a los microorganismos conocidos como termófilos, y más arriba todavía los hipertermófilos, que son aquellos que crecen a temperaturas mayores a 55-60 grados. Y que tienen mínimos de 45 grados, o sea, no crecen a temperaturas menores a 45 grados. Estos organismos principalmente son arqueas, que son los que alcanzan temperaturas más altas, y algunas bacterias que alcanzan temperaturas de hasta 70 grados centígrados. Se las encuentran en fumarolas, se las encuentran en procesos de compostaje, se las encuentra también en los geysers, como el de Yellowstone, del cual vamos a hablar un ratito de un caso particular. Las temperaturas más altas que alcanzan estos organismos pertenecen a las arqueas del género Pyrococcus, que tienen óptimos de crecimiento hasta 100 grados centígrados con temperatura de 106, 110, dicen algunas publicaciones, de crecimiento. ¿Cómo logran esto? Bueno, lo logran de muchas formas. Por un lado, imagínense que el ADN, para no desnaturalizarse a determinadas temperaturas, tenemos que hacer lo contrario de lo que hacemos en frío. Antes teníamos que poder abrirlo, ahora tenemos que poder mantenerlo cerrado. Entonces, para eso, algunas arqueas muestran mayor contenido de GC. El GC lo que hace es formar mayor cantidad de puentes de hidrógeno, entonces sube la temperatura a la cual se desnaturaliza. Después hay histonas que han evolucionado en particular, que funcionan para estabilizar el ADN. Respecto a los lípidos pasa lo contrario que lo que pasa en las cicrófilas. Los lípidos tienen mayor cantidad de lípidos saturados y, por ejemplo, en las arqueas se cambia el enlace éster, que se forma entre el ácido grácido y el glicerol en la mayoría de los eucariotas, en todos los eucariotas y en las bacterias, se cambia por un enlace tipo éter que es mucho más resistente a la hidrólisis por temperatura. No solo eso, sino que ustedes pueden ver en las arqueas que hay ramificaciones. Estas ramificaciones también aumentan la estabilidad de la temperatura y en algunas arqueas en particular, la famosa doble capa lipídica se produce por un glicerol de un lado, un glicerol del otro lado y una cadena continua de ácido graso entre un glicerol y el otro. O sea que no es una bicapa, sino que es una monocapa con dos gliceroles de cada uno de los lados. Esto hace que la fluidez de la membrana sea extremadamente baja, entonces permite estar a altas temperaturas. Respecto a las proteínas, bueno, esto sí, en casi todos los organismos se ve que hay un aumento de prolina o que hay un aumento de metionina o de cisteína, que al tener azufre permite formar puentes disulfuro y eso hace que la enzima o el péptido sea mucho más rígido. A nivel de ADN ya lo dijimos, aumento en cantidad de GC, se disminuye el uso de cofactores y después existen, por ejemplo, algunos metabolitos como ese que aparece ahí asociado a esta especie de bacillus que forma hasta el 15% de la estructura de las endosporas, que es el dipocolinato de calcio, que sirve para estabilizar también al
¿cómo se dice?, a las proteínas y al ADN. Los termófilos, y esto se los cuento simplemente de forma anecdótica, tienen una importancia gigante en el mundo moderno porque gracias a su descubrimiento hoy podemos hacer los PCRs. Resulta que en 1969 este señor de acá, Brock, aisló de las fumarolas del parque Yellowstone unas bacterias muy particulares que las llamó Thermus aquaticus, que podían crecer con óptimos de temperatura por arriba de 60 grados. Y apenas 15 años después, 16 años después en realidad, un señor que es premio Nobel, un bioquímico, Kary Mullis, se le ocurrió que podía utilizar a estos organismos que tenían una polimerasa que era capaz de hacer copias del ADN a temperaturas óptimas de 75 grados para fabricar lo que hoy todos conocen como la técnica de PCR. Entonces, él tomó a las enzimas de esta Thermophilus aquaticus y de ahí sale la famosa T-ACTAC para hacer un invento que le valió ganarse el Nobel. Mullis es un tipo que se murió el año pasado, que fue muy reconocido después por ser un negacionista del SIDA, del cambio climático, un antivacunas, entre otras cosas extrañas, incluyendo la adopción de la astrología en su vida como algo científico. Lo importante de todo esto es que esto generó después un gran problema entre el Parque Nacional Yellowstone y el mundo del PCR, porque en Yellowstone habían habilitado a una investigación de ciencia básica, que era el descubrir cuál era la biodiversidad, ¿sí? O sea, el descubrimiento de Thermophilus aquaticus entra dentro de lo que es descripción de la biodiversidad microbiana de los distintos ambientes. Y lo otro es uno de los descubrimientos más económicos más importantes. Ustedes piensen que hoy todas las determinaciones del COVID que se están haciendo en el mundo se están haciendo gracias a ese descubrimiento, que si bien ya no paga regalías, todavía sigue generando millones y millones. Entonces, hubo ahí algún problema de patentes que me hubiera gustado contarles, pero que lo vamos a dejar pasar, y si alguien se acuerda más adelante, si algún día nos vemos, lo hablamos. Otro tipo de estrés que tienen que soportar los microorganismos, y nuestras células también, tiene que ver con la concentración de solutos en el medio extracelular, y relacionado con eso, no es exactamente lo mismo, pero sí se encuentra relacionado, la actividad de agua. Ustedes habrán hecho el famoso experimento en biología de someter a los glóbulos rojos a medios hipotónicos e hipertónicos. Bueno, a los microorganismos obviamente tienen que tener mecanismos para evitar tanto la desecación como la superhidratación intracelular cuando están en medio hipotónico. Entonces, no son muchos los microorganismos capaces de crecer en concentraciones con altas cantidades de sal. En el caso de los eucariotas, por ejemplo, se utilizan, como en los paramecios, las famosas válvulas contráctiles para expulsar el agua al exterior, mientras que en las bacterias se utilizan canales especiales que se encuentran embebidos en la membrana plasmática, que les sirve también para regular la cantidad de solutos en el interior y en el exterior. Uno de los problemas de vivir en medios con alta concentración de solutos es que los organismos tienen que estar adaptados a que sus enzimas funcionen con alta concentración de solutos. Entonces, ¿qué es lo que hacen los organismos? Bueno, pueden o acumular solutos compatibles en el interior celular, como suelen hacer los hongos y las levaduras, cuando acumulan glicerol o distintos polioles que sirven para no interaccionar con las enzimas, o sea, no perjudicar su funcionamiento, y sin embargo mantener a un y al otro lado de la pared y de la membrana celular las concentraciones de solutos en equilibrio. Otros, como las arqueas, son capaces de acumular grandes concentraciones de potasio, por ejemplo, y sus enzimas funcionan sin problema con grandes concentraciones de potasio y hacen exactamente lo mismo. Las bacterias son mucho más osmotolerantes, o incluso algunas osmófilas, que lo que pasa en los eucariotas, que no les va tan bien con la cantidad de sal. Entonces, uno de los medios de conservación de alimentos muy habituales es salarlos, ¿sí? Ustedes saben que todos los
ahumados son salados para producir estrés osmótico y evitar que los microorganismos crezcan. Relacionado con eso está la actividad de agua. La actividad de agua tiene que ver con la disponibilidad de agua que tienen los organismos. Casi todos los organismos necesitan alta disponibilidad de agua, y son muy pocos los que pueden sobrevivir cuando el potencial de agua es bajo. En bacterias, la mayoría de las bacterias necesitan potenciales de agua altos, independientemente de la tolerancia que tengan. Tienen que tener agua disponible. En los hongos, en cambio, se produce más lo que se conoce como alofilia o xerofilia, que tiene que ver con xerofilia, no alofilia. Creo que antes también lo dije mal, que tiene que ver con esta capacidad de crecer en ambientes con bajo potencial de agua. Por eso, en los panes, uno ve que crecen mucho mejor los Aspergillus y los Penicillium, que son hongos que pueden crecer con bajo potencial de agua, que lo que crecen las bacterias. Para soportar tanto las condiciones de alto estrés osmótico como de baja cantidad de agua, también se tienen que producir modificaciones en las membranas. Las membranas muchas veces de los osmófilos están adaptadas para interaccionar con alta concentración de iones y de hecho cuando no los tienen no pueden crecer bien. Bueno, la acumulación de solutos, que ya les dije antes, o la acumulación de iones intracelulares o de aminoácidos intracelulares. Bueno. En esta filmina de acá hay un resumen de los procariotas y los hongos y el potencial de agua en el que pueden desarrollarse. Pero no tiene mucho sentido más ahondar sobre esto. pH. Cuando hablamos de pH, a mí siempre me gusta mencionar a ese señor ahí, Søren Peter Sørensen, que es el que inventa la escala de pH. Y me gusta mencionarlo porque la escala de pH surge también, dato anecdótico, como una solución para la industria de la producción de cerveza. En la producción de cerveza era muy notable que el pH era importante para la fermentación, pero en ese momento todavía no existía una escala de cómo medirlo. Este señor acá inventa no solo el pHímetro, sino la forma de medirlo. Y una de las cosas importantes de esto es que la escala de pH es una escala logarítmica, entonces entre número y número tenemos un aumento de 10 veces la concentración de protones o de caída de 10 veces la concentración de protones. Bien. Existen muy pocos organismos que sean realmente alcalófilos. La mayoría de los seres vivos prefieren los pH neutros, pero muchos más hay acidófilos que alcalófilos. Una de las cosas curiosas de la tolerancia al pH es que el pH intracelular en casi todos los organismos se mantiene cercano a la neutralidad, ¿sí? En pHs 5, 5 como muy bajos. Y en realidad lo que hay es una regulación del medio del pH intracelular para que esto ocurra. ¿Cómo hacen esto? Bueno, los organismos acidófilos, por ejemplo, cuentan con numerosos transportadores de protones en la membrana que se encargan de expulsar permanentemente, con un costo de energía importante, los protones hacia el exterior, manteniendo el pH interno intracelular o intercambiando con otros iones, como por ejemplo el potasio, mediante sistemas antiporte. En el caso de los organismos alcalinófilos, como por ejemplo ese de ahí, Bacillus alcalophilus, lo que hace es también intercambiar iones, en el caso de Bacillus alcalophilus, sodio, por protones del exterior, aunque estén en baja concentración, los mete hacia adentro también para regular el pH intracelular. Entonces, tanto las bombas de protones como estas enzimas antiporte en la membrana son mecanismos para regular el pH intracelular. Otra de las estrategias que se utiliza es el de tener múltiples proteínas chaperonas que lo que hacen es, ante una caída del pH en los acidófilos, estabilizan a las proteínas evitando su hidrólisis o su cambio conformacional. Incluso también hay respuestas de modificación ante la caída de pH intracelular donde se sintetizan otras proteínas que son proteínas que permiten trabajar a pHs menores. Un ejemplo bastante impresionante de organismos acidófilos son por ejemplo Ferroplasma o Acidotiobacillus,
ferroxidan, que se ocupan de no solo utilizar o aprovechar de la acidez y reacciones de óxido-reducción con el hierro para obtener energía, sino que además de estas mismas reacciones, ellas siguen transformando el ambiente y oxidándolo. Nada, esto me hubiera gustado contárselos mejor, lo pueden buscar, está en muchos libros, incluso aparece como caso muy importante lo que es el río Tinto, que desde la Edad Media hasta ahora se ha contaminado de forma tal, primero por la extracción minera, ¿sí? Porque esto es a partir de la extracción minera quedan expuestas las piritas sobre las cuales estos organismos empiezan a actuar, y se puede ver cómo era un río que no era ácido y hoy es un río que ya nunca más va a recuperarse o recuperar su pH original. En los ambientes ácidos naturales estos organismos también se encuentran porque aprovechan de la acidez para obtener su energía. Por último, respecto a la concentración de oxígeno, se llama organismos aeróbicos, aquellos que necesitan el oxígeno para crecer, y anaeróbicos, que pueden ser tanto obligados, aquellos que no toleran el oxígeno, como facultativos, aquellos que sí lo toleran. En evolución vamos a hablar mucho más acerca de los anaerobios obligados y de los aerobios obligados y el origen del oxígeno, así que por ahora no vamos a decir mucho más que esto, además que ya lo habrán visto en algunas unidades anteriores. Bueno, esto de acá tenía que ver con esto que no les estoy mencionando, que tiene que ver con cómo sobrevivir al estrés oxidativo intracelular, no nos importa. Y la presión. Hay organismos que se llaman barofílicos, que se ocupan, como por ejemplo ese que ven ahí floreciendo, que es un Photobacterium profundum, que muchas veces se encuentran asociados a peces, y que tienen que ver con la capacidad de emitir luz de algunos peces de las profundidades. Lo cierto es que los organismos barofílicos son capaces de crecer a profundidades que ningún otro ser vivo logra alcanzar, y son muy importantes en lo que tiene que ver en el reciclado de la materia orgánica que se deposita en el fondo del mar. De hecho, se registran microorganismos a las profundidades máximas conocidas. Para ello también tienen modificaciones de membrana que les permite soportar a eso. Son organismos que no se conocen muchos ni muy bien porque obviamente son muy difíciles de cultivar, porque para cultivarlos hay que cultivarlos a grandes presiones hidrostáticas, lo cual requiere de cámaras especiales de cultivo.